El día que los extraterrestres anunciaron que iban a destruir la Tierra, Betty Morrison estaba en su cocina preparando strudel de manzana, mientras el resto de la humanidad caía en pánico. La principal preocupación de Betty era si había añadido suficiente canela al relleno. La transmisión de emergencia había interrumpido su programa de cocina favorito, lo que le pareció bastante grosero. Somos el dominio Kurak. La criatura con tentáculos en la pantalla de su televisor gorgoteaba a través de lo que parecía ser un casco de pecera. Su planeta ha sido considerado demasiado primitivo para seguir existiendo. Tiene 24 horas terrestres para hacer las paces con sus deidades elegidas. Antes de que comencemos la desinfección planetaria. Betty entrecerró los ojos ante la pantalla a través de sus gafas cubiertas de flores. Y murmuró, bueno, eso no es muy vecinal. Estaba deslizando su strudel en el horno cuando su nieto Tommy irrumpió por la puerta principal, todavía con su placa de traductor de las Naciones Unidas. Y luciendo como si hubiera corrido todo el camino desde la sede. Abuela, estamos siendo invadidos. Los extraterrestres están. Van a venir. Doblado por la mitad, jadeando, Tommy querido recupera el aliento y quítate los zapatos, acabo de fregar. Betty dijo que el temporizador de su cocina marcaba 45 minutos. ¿Quieres un poco de té? Pareces un poco. Orinado, Tommy enderezó su ti torcido. Abuela, ¿no escuchaste lo que dije? Los extraterrestres vienen a destruir la Tierra, todo el planeta está en caos, el presidente está en un búnker, el mercado de valores se ha desplomado y la gente está en pánico comprando todo el papel higiénico. Otra vez escuché muy bien. Querido, mi audífono funciona perfectamente desde que tu abuelo lo arregló el mes pasado, Dios lo guarde en paz, siempre fue bueno con los aparatos. Ella llenó su tetera eléctrica, ahora sobre STN. La ONU. Tommy había pasado las últimas 6 horas tratando de traducir los mensajes extraterrestres posteriores que en su mayoría consistían en descripciones elaboradas de la inminente perdición de la Tierra y algo que sonaba sospechosamente como una receta. Solicitudes de carne humana, el hecho de que su abuela estuviera preparando té y pasteles con calma mientras la civilización se desmoronaba. A su alrededor era de alguna manera más aterrador que la amenaza alienígena. Los jefes del Estado Mayor Conjunto están en reunión ahora mismo. Tommy continuó aceptando distraídamente la taza de té que Betty presionó en sus manos. Están hablando de opciones nucleares, armas experimentales, todo. Nadie sabe qué hacer estos extraterrestres. El Kurak, su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus naves están impulsadas por algo que nuestros científicos ni siquiera pueden entender. Betty tarareó mirando su strudel a través de la ventana del horno. Suena como si solo estuvieran presumiendo. ¿Sabes a quién más le gusta presumir? Tu primo Derek, con su elegante auto deportivo. ¿Y qué le pasó? Lo estrelló contra un árbol mientras intentaba impresionar a su novia. Exactamente, Betty asintió sabiamente. El orgullo viene antes de la caída, como solía decir tu abuelo. Ahora sé un ciervo y tráeme mi rodillo del cajón. El bueno, ten en cuenta el de roble que tu abuelo me hizo para nuestro 40 aniversario. Tommy hizo robóticamente lo que le dijeron. Años de condicionamiento, haciendo imposible desobedecer las solicitudes de su abuela incluso frente a la fatalidad apocalíptica. Abuela, ¿qué podrías necesitar? Un rodillo pin por ahora, o nunca se sabe cuándo se puede necesitar un buen rodillo, dijo Betty, palmeando la madera desgastada con afecto familiar, ya sea para aplanar masa de hojaldre o ella. Hizo una pausa mirando pensativamente el televisor donde el mensaje alienígena se reproducía por centésima vez. Bueno, digamos. Solo que tu abuelo no hizo esto solo para hornear el temporizador de la cocina. Sonó y Betty sacó un strudel dorado perfecto justo cuando las sirenas de emergencia comenzaron a aullar afuera. Tommy observó desconcertado cómo su abuela cortaba tranquilamente 2 rebanadas y las emplataba. Ahora entonces, dijo sentándose en la mesa de su cocina con su rodillo colocado cuidadosamente al lado de su plato. ¿Por qué no me cuentas todo lo que sabes sobre estos muchachos de KAC y no te olvides de comer tu strudel mientras esté tibio? Dios sabe cuándo llegarán esos extraterrestres y no dejaré que mi nieto se enfrente a una invasión con el estómago vacío. Tommy miró de su abuela al strudel al rodillo y de nuevo a su abuela, de alguna manera mirando a Betty Morrison. Comió tranquilamente strudel de manzana mientras sostenía lo que ella acababa de insinuar que era un arma. Lo hizo sentir más y menos preocupado por las posibilidades de supervivencia de la Tierra en la distancia. Las primeras naves exploradoras alienígenas comenzaron a ingresar a la atmósfera de la Tierra. Su llegada fue anunciada por explosiones sónicas que sacudieron la porcelana en los armarios de Betty. Betty chasqueó la lengua. Mejor no perturben mi jardín de rosas.
Tengo una competencia la semana que viene. La nave exploradora Kurak eligió el jardín equivocado para aterrizar. Betty Morrison se quedó en su puerta trasera mirando el cráter humeante donde habían estado sus premiadas plantas de tomate momentos antes de que la nave alienígena, que se parecía a un erizo de mar cromado, hubiera aplastado todo su huerto. Décadas de cuidadoso cultivo destruido en un instante. Peor aún, los propulsores de aterrizaje de la nave habían chamuscado sus preciados rosales. Bien, dijo agarrando su alfiler de relleno. Supongo que tendremos que hablar sobre la etiqueta adecuada para aparcar. Tommy, que había estado intentando convencer a su abuela de que se refugiara en el sótano durante los últimos 20 minutos, la agarró del brazo. La abuela se alegró. Esos son exploradores avanzados para una flota de invasión. Probablemente estén fuertemente armados. Yo también. Querida Betty, le dio unas palmaditas al rodillo. Tu abuelo pasó 3 meses consiguiendo el equilibrio perfecto en esto. Dijo algo sobre los armónicos cuánticos y la estabilidad dimensional. Sabía que hacía mejores masas de tarta antes de que Tommy pudiera procesar lo que su abuela había dicho sobre los armónicos cuánticos. La escotilla de la nave exploradora se abrió con un silbido neumático. 3 guerreros Kurak emergieron, cada uno de pie, de casi 8 pies de altura. Sus armaduras brillaban como aceite sobre agua, y sus tentáculos se retorcían amenazadoramente debajo de sus cascos transparentes. El alienígena líder levantó lo que claramente era un arma. Hizo un sonido como un triturador de basura tratando de procesar un tenedor. La insignia de traductor de Tommy cobró vida con un crujido. Los seres primitivos se preparan para la extinción preliminar. Betty dio un paso adelante, levantando su rodillo. Jovencito, o lo que sea que seas, acabas de destruir mis tomates. He ganado el concurso de productos de la feria del condado 6 años seguidos con esos tomates. Los extraterrestres detuvieron sus tentáculos, retorciéndose en lo que podría haber sido confusión. El líder ajustó algunas configuraciones en su casco y habló de nuevo. Tus logros vegetales son irrelevantes. Estamos aquí para eso. Fue cuando Betty Morrison, 78 años, joven ex chef pastelera y actual poseedora del premio al uso más innovador del rhubarb del área de los 3 estados, balanceó su rodillo. Lo que sucedió a continuación sería analizado por los científicos del Pentágono durante los años venideros. El rodillo se movió en lo que los testigos describirían más tarde como un patrón de entramado perfecto, como la parte superior de un pastel bien hecho conectado con la armadura del alienígena. Se escuchó un sonido como una campana que se golpea bajo el agua y de repente la avanzada armadura de batalla alienígena se arrugó como papel de seda. El alienígena hizo un ruido como un pulpo asustado y cayó hacia atrás. Sus compañeros levantaron sus armas, pero Betty estaba ya conmovedores años de amasar le habían dado antebrazos de acero, y lo que sea que su difunto esposo le había hecho a ese rodillo lo hizo zumbar en el aire como un sable de luz hecho de madera. Ahora Betty dijo de pie, junto a 3 alienígenas que gemían, cuya armadura había sido completamente ablandada por mis tomates. Tommy, que había estado grabando todo el incidente en su teléfono, porque algunas cosas simplemente tienes que documentar. De repente se dio cuenta de que estaba presenciando la historia. El vídeo ya se estaba volviendo viral, difundiéndose por las redes sociales más rápido que las noticias de la invasión alienígena en sí. En una hora, el patio trasero de Morrison estaba repleto de personal militar, científicos y un productor muy emocionado de Food Network. Los alienígenas habían sido detenidos. Su avanzada tecnología se volvió inútil, por lo que un general seguía refiriéndose como agresivos instrumentos de horneado. La doctora Eleanor Fitzgerald, la física cuántica líder de la nación, pasó 3 horas escaneando el rodillo de Betty con instrumentos cada vez más complejos. Esto es imposible. Ella seguía murmurando. Los armónicos dimensionales, los cuánticos, patrón de enredo. Señora Morrison, ¿dejó su esposo alguna nota sobre cómo hizo esto? Oh, Harold siempre estaba trasteando en su taller, dijo Betty, sirviendo café y bollos a los científicos y altos mandos militares reunidos. Dijo algo sobre usar madera de un viejo roble que fue alcanzado por un rayo durante un eclipse lunar. Honestamente, sabía que hacía mejores pasteles. Mientras tanto, en órbita, la flota Kurak estaba recibiendo transmisiones cada vez más aterrorizadas de su equipo de exploración. Los mensajes tenían poco sentido. Algo sobre un anciano humano que empuñaba un arma de madera cilíndrica que desafiaba sus sistemas defensivos más avanzados y aparentemente ahora los estaba alimentando a la fuerza con algo llamado Snickerdoodles. El comandante supremo de la flota Kurak estudió el vídeo viral del ataque con un rodillo de Betty Morrison por 100ª vez en todos sus siglos de conquista. Nunca se habían encontrado con algo como esto. El humano no mostró miedo. Se movió con una precisión aterradora y, lo peor de todo, siguió ofreciendo a sus guerreros capturados productos horneados con una expresión de decepción que de alguna manera los hizo sentir culpables por invadir. De vuelta en la cocina de Betty, Tommy observó a su abuela estirar tranquilamente la masa para otra tanda de galletas. «Abuela», dijo con cuidado, «¿sabías lo del rodillo?» «Me refiero a lo que el abuelo le hizo». Betty sonrió. Misteriosamente,
Tu abuelo siempre decía que la mejor defensa era un buen ataque y el mejor ataque era una cocina adecuadamente equipada. Ahora sé un ciervo y llama a tu madre. Los extraterrestres pueden estar invadiendo. Pero todavía es jueves, y siempre cenamos en familia los jueves, y parece que necesitaremos sillas adicionales. El rodillo brillaba inocentemente sobre la encimera y parecía un simple trozo de madera, pero ahora, cuando Betty lo levantó, Tommy podría haber jurado que lo escuchó. Tarareando una melodía que sonaba sospechosamente como ¿cuánto cuesta ese perrito en la ventana? Invasión de la Tierra se había vuelto considerablemente más complicada. La sala de reuniones del Pentágono nunca antes había olido a Snickerdoodles, pero tampoco nunca había albergado una reunión táctica dirigida por una abuela con un delantal floreado. Ahora bien, Betty Morrison dijo, de pie ante una sala llena de generales condecorados y agentes de la CIA antes de discutir la estrategia, ¿a alguien le gustaría una galleta? Todavía están calientes. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Maxwell Armstrong, se aclaró la garganta. La señora Morrison, con el debido respeto, nos enfrentamos a una invasión alienígena a gran escala, debemos centrarnos en el joven. Cría 6 hijos y 23 nietos. Sé todo sobre concentrarse en varias cosas a la vez. Betty dejó el plato de galletas con firmeza y nadie piensa con claridad con el estómago vacío. Sorprendentemente, todos los oficiales militares en la sala se encontraron buscando una galleta. Había algo en el tono de Betty que hacía que negarse pareciera una ofensa del tribunal marcial. Ahora Betty siguió sacando sus gafas de lectura y su libro de recetas. He estado pensando en ampliar nuestra operación. Pasó las páginas llenas de recetas escritas a mano y lo que parecían sospechosamente ecuaciones de física cuántica con la letra de su difunto esposo. Necesitaremos más rodillos de amasar. El doctor Fitzgerald, que había estado estudiando las notas del taller de Harold Morrison durante 3 días seguidos, habló. S.R.A. Morrison. El diseño de su esposo es increíblemente complejo. Los armónicos cuánticos por sí solos tardarían meses en replicarse y eso suponiendo que podamos encontrar más robles de eclipse lunar alcanzados por rayos, lo cual es una tontería. Betty interrumpió. Harold siempre complicaba demasiado las cosas. Lo que necesitamos es la actitud correcta y sé exactamente dónde encontrarla. Así nació Operation Baking Thunder. El centro de capacitación parecía más una cocina de un centro comunitario que una base militar. Docenas de abuelas de todo el país, cada una seleccionada por su experiencia en repostería y su actitud sensata, estaban de pie en mostradores de acero inoxidable. Sus uniformes consistía en pantalones cómodos, zapatos sensatos y delantales lectura gran fuerza respuesta geriátrica a los enemigos alienígenas. Señoras Betty se dirigió a sus tropas. Todos hemos tratado con niños ingratos, comedores quisquillosos y parientes que piensan que lo comprado en la tienda es tan bueno como lo hecho en casa. Los alienígenas no son diferentes. Solo necesitan una mano firme y una guía adecuada. El régimen de entrenamiento no se parecía a nada que los militares hubieran visto jamás. Entrenamiento de combate con rodillo. No, Margaret, estás telegrafiando tus ataques, nunca deberían verlo venir. Como cuando tus nietos intentan comer galletas a escondidas antes de la cena. Despliegue de culpa táctica. Recuerda Dorothy, un suspiro de decepción vale 1000 energías. Armas, guerra avanzada de galletas. El secreto está en el tiempo. Señoras, no pueden disparar si están masticando la flota Kurak, todavía flotando más allá de la luna. Observó con creciente confusión cómo sus sensores de largo alcance detectaron una mayor actividad en las áreas suburbanas de la Tierra. Su IA táctica no pudo dar sentido a los datos. Miles de pequeños reuniones de firmas de energía inusuales que emanaban de lo que sus bases de datos identificaron como utensilios de cocina y un marcado aumento en la producción de productos horneados en el Pentágono. Tommy estaba ayudando a coordinar la comunicación entre la Gran Fuerza y el comando militar. Había dejado de intentar explicarles a los alienígenas porque las galletas de su abuela hacían que sus tentáculos hormiguearan y sus planes de invasión se sintieran de alguna manera groseros. La primera ola de naves exploradoras está entrando en la atmósfera. Un coronel de la Fuerza Aérea anunció que apuntan a ciudades importantes. Betty levantó la vista de donde estaba enseñando a Gladys Weinstein cómo canalizar correctamente la energía cuántica a través de un rodillo. Bueno, entonces supongo que es hora de nuestra prueba. Señoras, recuerden su entrenamiento y no olviden traer esos Snickerdoodles. Los alienígenas son demasiado delgados. El despliegue de la Gran Fuerza fue diferente a cualquier operación militar en la historia. En lugar de tanques y aviones de combate, la respuesta a la incursión alienígena consistió en minivans y sedanes sensatos, cada uno con una abuela armada con un rodillo y suficientes productos horneados. Para
Alimentar a un pequeño ejército cuando la primera nave alienígena aterrizó en Central Park fue recibida. No por la Guardia Nacional sino por Betty Morrison y su escuadrón de élite de combate. Abuelas, el comandante de la nave, emergió con el arma en alto solo para ser inmediatamente distraído por Betty chasqueando la lengua. Con desaprobación, mírate toda piel y tentáculos, dijo metiendo la mano en su bolso. Toma una galleta y arregla tu postura, estás encorvado. El alienígena, a pesar de su entrenamiento avanzado y siglos de experiencia en combate, lo encontraron aceptando un garabato de sneaker y enderezándose. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo detrás de Betty, su escuadrón se puso en posición con rodillos de amasar listos cada uno, luciendo la expresión que las generaciones de nietos mal portados habían aprendido a temer. La operación Tormenta de Hornear estaba oficialmente en marcha y los extraterrestres estaban a punto de aprender por qué nunca rechazas las galletas de una abuela, y después de que lidiemos con esta tontería de la invasión, Betty anunció que todos tendremos una agradable charla sobre la etiqueta adecuada para estacionar y respetar los jardines de otras personas. En algún lugar de la órbita, el comandante supremo de la flota, Kurak, sintió una inexplicable necesidad de sentarse derecho y limpiar su habitación. Los pasillos de la nave insignia Kurak nunca habían estado tan limpios, pero nunca antes habían tenido 2 docenas de abuelas chasqueando la lengua por el polvo y pasando los dedos por las superficies. Honestamente, Betty Morrison dijo, inspeccionando la punta de su dedo, uno pensaría que una civilización alienígena avanzada sabría sobre cómo quitar el polvo correctamente. Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a pulir un panel de control cercano. Tommy, querido, diles que vamos a necesitar productos de limpieza. Tommy, que todavía estaba tratando de procesar cómo había terminado en una nave espacial alienígena, traduciendo para el escuadrón de combate de élite de su abuela, Buckers ajustó su traductor. Abuela, estamos aquí para negociar la supervivencia de la Tierra, no hacer sus tareas domésticas. Ciervos multitarea. Además de una nave limpia, es una nave feliz. La misión de abordar la nave insignia Kurak había sido poco convencional, por decirlo menos. En lugar de una sofisticada nave espacial militar, la Gran Fuerza había insistido en tomar su propio transporte en lugar de 24 minivans siendo transportados por tractor a la bahía de aterrizaje de la nave alienígena. Pasaría a la historia como uno de los momentos más surrealistas de la guerra espacial. La tripulación alienígena observó confundida cómo la delegación humana emergía de sus vehículos liderada por Betty Morrison, llevando lo que parecía ser su rodillo de la suerte y una cazuela cubierta. Ahora entonces Betty anunció a los guerreros alienígenas reunidos: antes de que discutamos este asunto de la invasión, todos se ven terriblemente desnutridos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una comida apropiada? El comandante supremo de la flota Kurak, un espécimen particularmente imponente con tentáculos iridiscentes, dio un paso adelante. Su traductor produjo un sonido como un triturador de basura ahogándose con cubiertos. No necesitamos su sustento primitivo, estamos aquí para hacer tonterías. Betty ya interrumpió, desempacando su cazuela. Todos necesitan una buena comida y párense derechos. Estás encorvado de nuevo, para asombro de los humanos y los alienígenas presentes. El comandante supremo inmediatamente enderezó su postura. Lo que siguió fue quizás la toma de posesión más inusual en la historia militar. Mientras que el Pentágono había planeado estrategias elaboradas que involucraban guerra cibernética y ataques tácticos, la Gran Fuerza empleó sus propias tácticas especiales. La ofensiva de culpa. Oh, no me hagan caso. Dorothy Williams le dijo a un escuadrón de guerreros alienígenas secándose los ojos. Acabo de pasar todo el día haciendo estas galletas, pero si prefieren destruir la Tierra, la estrategia de barrido limpio. Esta nave podría ser tan agradable si la cuidaran adecuadamente. Margaret Chen anunció de alguna manera, sacando un carrito de limpieza lleno de su minivan. Vamos, todos, contribuyan. Las marcas de tentáculos no se limpian solas. El frente de comida. ¿A esto le llaman cocina? La voz de Betty resonó desde lo que había sido la sala de control de armas principal de la nave. ¿Cómo esperan ejecutar una invasión adecuada? Sin un espacio de cocina decente, en cuestión de horas, el centro de comando de la nave insignia se había transformado. La pantalla táctica principal ahora mostraba conversiones de recetas en lugar de datos de objetivos. La consola de armas se había reutilizado como una estación de preparación y, de alguna manera, Betty había logrado convencer a los controles ambientales de la nave para que simularan la temperatura de horneado perfecta. Los armónicos cuánticos en su sistema de propulsión, Betty explicó. Mientras mostraba a un joven alienígena IGN cómo batir correctamente la mantequilla y el azúcar, en realidad no son tan diferentes de lo que Harold ponía en mi rodillo.
Se trata de la resonancia adecuada. Verás, es como obtener la consistencia adecuada en tu masa de galletas. Tommy observaba a su abuela enseñar simultáneamente a las formas de vida alienígena. Cómo hornear y reprogramar su tecnología avanzada con un rodillo de madera. Finalmente, se rindió tratando de darle sentido a todo. El comandante supremo ahora usaba un delantal que decía besa al cocinero. Todos los tentáculos deben estar limpios. Parecía igualmente desconcertado, pero somos la fuerza militar más temida en 12 galaxias. Por supuesto que lo eres, querida. Betty le dio unas palmaditas a uno de sus tentáculos. Consolidorament. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir como en casa? Ahora prueba este snickerdoodle y dime si crees que necesita más canela. El líder alienígena más poderoso del sector se encontró aceptando la galleta y, lo que es más inquietante, teniendo opiniones sobre las proporciones de canela. Durante todo esto, Gran Force se movió con eficiencia practicada, convirtiendo la poderosa nave insignia en algo parecido a un gran centro comunitario muy bien equipado. Las armas se almacenaron. Le sacarás un ojo a alguien con eso. Los pisos se trapearon, y de alguna manera, todos los miembros de la tripulación alienígena se sentaron más erguidos y se preocuparon por dejar rastros de polvo espacial en los pisos limpios. ¿Sabes? Betty le dijo a Tommy mientras supervisaba el primer oficial alienígena en tentar a la masa de tarta. No creo que estos Kurak sean malos tipos, solo necesitan algo de guía y una buena comida. Abuela, iban a destruirla Tierra o... Todos están un poco malhumorados cuando tienen hambre. Se volvió hacia el alienígena. No, querido, tienes que ser más cuidadoso. Con la masa no estás perforando coordenadas en un rayo de la muerte como para demostrar su punto. Los sentidos internos de la nave comenzaron a detectar una marcada disminución en el comportamiento agresivo entre la tripulación, reemplazado por un inexplicable impulso de llamar a sus madres o su equivalente tentacular más cercano. La invasión de la Tierra había tomado un giro inesperado y en algún lugar de la vasta extensión del espacio otras civilizaciones alienígenas comenzaron a recibir informes muy confusos sobre el arma secreta humana. Abuelas armadas con rodillos de amasar y recetas, convirtiendo a los guerreros más temidos de la galaxia en viajeros espaciales bien alimentados, bien educados y ligeramente culpables, que estaban comenzando a pensar que tal vez la destrucción planetaria no era muy agradable. Después de todo, la cocina recientemente renovada de la nave insignia de Kurak, el centro de comando, zumbó con una energía que normalmente se reserva para la planificación de la invasión. Sin embargo, hoy el destino de la Tierra no se decidiría con armas de destrucción masiva, sino con armas de masa. Las reglas son simples. Betty Morrison anunció a la multitud de humanos reunidos, extraterrestres y una planta en maceta muy confundida que podría haber sido. Cada equipo tiene 3 horas para crear su mejor postre. El planeta del equipo ganador sigue existiendo. Los tentáculos del comandante supremo se retorcieron nerviosamente. Esto es muy irregular. El protocolo galáctico dicta el protocolo. No hará que tu Meran Peak se ponga rígido. Querida Betty, interrumpió. Ahora lávate todos tus tentáculos. El evento había atraído a una audiencia inesperada. Las pantallas de visualización de la nave mostraban transmisiones en vivo de toda la galaxia. Miles de millones de seres sintonizados para ver lo que se estaba llamando el Gran Concurso Universal de Repostería. Incluso el Consejo Galáctico había suspendido su sesión regular de conspiración para la dominación universal. Para ver. Tommy fue designado como traductor oficial y catador. Un papel que él abordó con partes iguales de orgullo y terror. Estaban listos. Abuela, ¿está segura de esto? El destino de la humanidad depende de un concurso de repostería. Querida, si hay algo que he aprendido en 78 años es que nada une a las personas como la buena comida. Además, ella dio una palmadita a su rodillo. Tenemos nuestro plan. Ve, el piso de competencia se había dividido en 2 estaciones. En un lado estaban Betty y su equipo de élite de Gran Force, en el otro el comandante supremo. Había reunido a los mejores especialistas en sintetizadores de nutrientes Kurak, sus tentáculos flotando sobre una serie de tecnología culinaria avanzada. Lista. Betty se ajustó el delantal para empezar. Lo que siguió fue diferente a cualquier competencia de cocina en la historia de la Tierra. El equipo Kurak implementó técnicas de gastronomía molecular que desafiaban la física. Su mezclador cuántico podía doblar el espacio-tiempo en la masa. Su regulador térmico podía crear gradientes de temperatura precisos al nivel cuántico. Betty Morrison usó una cuchara de madera y el libro de recetas de su abuela, El Secreto, explicó a las cámaras mientras batía sin esfuerzo. La mantequilla y el azúcar es amor, y la temperatura adecuada de la mantequilla,
Por supuesto, no se puede lograr una crema adecuada con mantequilla fría. No importa en cuántas dimensiones la dobles, el Comando Supremo intenta calibrar su matriz de mejora del sabor cuántico y se distrae constantemente con los comentarios de Betty. Levántate, querida, te estás encorvando de nuevo, esos tentáculos podrían necesitar otro lavado. Espero que estés planeando limpiar. Ese derrame de antimateria a mitad de la competencia, el desastre golpeó al equipo alienígena, su mezclador cuántico sufrió una falla catastrófica que amenazó con crear un pequeño agujero negro en el medio de su bizcocho espacial genéticamente modificado sin perder el ritmo. Betty caminó hacia aquí. Querida, prueba esto. Le entregó su cuchara de madera de repuesto. A veces, las viejas formas son las mejores. El comandante supremo, líder de la fuerza militar más temida en 12 galaxias, se encontró mezclando a mano la masa del pastel mientras Betty ofrecía aliento y consejos técnicos adecuados. A medida que transcurrían los minutos finales, ambos equipos presentaron sus creaciones. El equipo Kurak había producido lo que llamaron un luminiscente hiperdimensional que desafía la gravedad. Experiencia de pastelería, un postre que existía en 7 dimensiones y cambiaba de sabor según cómo lo miraras. Betty y Gran Force presentaron galletas con chispas de chocolate. Pero no cualquier galleta con chispas de chocolate. Betty explicó a los jueces un panel compuesto por representantes de razas alienígenas neutrales que se preparan con la receta que me enseñó mi madre, que su madre le enseñó a ella cuando nuestra familia llegó por primera vez a Oregon Trail, aunque le agregué un toque más. De vainilla. El jurado fue intenso. El panel alienígena analizó cuidadosamente la creación de Kurak con un equipo sensorial avanzado que documentó su perfil de sabor interdimensional y los coeficientes de textura cuántica. Luego, probaron las galletas de Betty. El juez principal, un ser que parecía estar hecho completamente de luz cristalina, dio un mordisco y comenzó a brillar con una intensidad que cegó temporalmente a varios espectadores. Cuando la luz se desvaneció había lágrimas en sus ojos cristalinos. Esto, anunció, me recuerda a mi progenitor. Suplementos nutricionales uno por uno cada. Juez tuvo la misma reacción. Algo sobre las galletas de Betty desencadenó recuerdos de la infancia, familia y hogar independientemente de si su especie tenía alguno de esos conceptos. El comandante supremo, que había estado comiendo galletas por estrés durante el juicio, de repente envolvió sus tentáculos alrededor de Betty en lo que parecía ser un abrazo. ¿Por qué mi sentido óptico está goteando? Están ahí. Betty le dio una palmadita a un tentáculo. A veces todos necesitamos un buen llanto y una galleta ahora sobre esa invasión. Los resultados fueron unánimes. La Tierra se salvaría con la condición de que Betty Morrison y Gran Force compartieran sus recetas con la galaxia, mientras el comandante supremo firmaba el tratado de paz oficial, usando el bolígrafo de Betty como su lápiz de plasma oficial. Estaba demasiado desordenado, se volvió Tommy. El poder de tu especie no está en tu tecnología ni en tus armas. ¿Oh sí? Tommy vio a su abuela mostrarle a un grupo de oficiales alienígenas cómo lavar los platos a mano correctamente porque el desinfectante sónico simplemente no los deja bien limpios. No, respondió, que es mucho más poderoso que eso. Tenemos abuelas. El gran Universal Back-Off pasaría a la historia galáctica como el día en que las armas más letales de la Tierra aman la culpa y las galletas bien horneadas cambiaron el curso de las relaciones interestelares para siempre. 6 meses después del gran Universal Back-Off, la primera Academia de Repostería Intergaláctica abrió sus puertas en lo que solía ser la sede de NORAD. La vista de los buscadores de recursos voladores estacionados en doble fila afuera de un antiguo búnker militar se había vuelto tan común que los policías de tránsito locales habían comenzado a emitir multas a las naves de 3 sistemas estelares diferentes. Betty Morrison, recientemente nombrada decana de Relaciones Pastorales y Pasteleras, estaba en el podio durante la gran ceremonia de apertura. Detrás de ella había una pancarta que decía «Construyendo mejores relaciones a través de una mejor repostería», tanto en inglés como en escritura galáctica estándar. Cuando golpeé por primera vez a esos exploradores alienígenas con mi Betty, comenzó su discurso. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, aunque siempre dije que la carpintería de Harold sería útil algún día. La audiencia, una mezcla de humanos, Kurak y varias otras especies alienígenas, se rió entre dientes con aprecio. El comandante supremo, sentado en la primera fila, llevaba su delantal formal sobre su armadura de batalla, limpió sus sensores ópticos con un pañuelo que Betty le había dado. Pero aquí estamos. Betty continuó demostrando lo que siempre supe: nada une a las personas como la buena comida y una mano firme o un tentáculo. Añadió asintiendo con la cabeza al contingente alienígena. La academia en sí era un testimonio de la cooperación universal. Las cocinas presentaban tanto equipo tradicional de la Tierra como tecnología alienígena avanzada. Los estudiantes podían aprender todo,
desde antiguas recetas familiares hasta técnicas de horneado cuántico que técnicamente violaban varias leyes de la física. Tommy, ahora el diplomático culinario oficial de la Tierra, dio recorridos a la primera clase de estudiantes. Aquí tenemos el laboratorio de métodos tradicionales, donde aprenderá los conceptos básicos de la mezcla manual. Y la técnica adecuada del rodillo sí, las mejoradas cuánticamente. Son geniales, pero como mi abuela siempre dice, debes aprender las reglas antes de poder romperlas, y esto hizo un gesto hacia una habitación que parecía existir en varias dimensiones a la vez. Es nuestro departamento de repostería teórica avanzada, donde exploramos la intersección de la repostería y la física de partículas. Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido crear pequeños agujeros negros durante la práctica. Tuvimos un incidente la semana pasada con un estudiante demasiado entusiasta y un Sule experimental. Los Kurak, por su parte, habían abrazado por completo su nuevo papel como guardianes de la paz galácticos a través de la repostería. Sus temibles naves de guerra habían sido modernizadas con cocinas industriales y sus soldados ahora estaban entrenados tanto en tácticas de combate como en la consistencia adecuada de las galletas. La vista de un crucero de batalla Kurak que dejaba productos horneados frescos en planetas en desarrollo se había vuelto algo común. La cuestión es que Betty le explicó a un equipo de documentalistas de Alpha Centauri que cada especie tiene algún recuerdo de la comida reconfortante, incluso si no la llaman así. A veces la diplomacia más poderosa ocurre con una galleta caliente y una taza de café. Té o nitrógeno líquido, lo que funcione para su biología. El éxito de la academia condujo a inesperados avances diplomáticos. Los notorios piratas espaciales de la nebulosa del Cangrejo depusieron sus armas después de que Betty les presentara a snickerdoodles. La antigua disputa sangrienta entre los seres de silicio de Riel y la conciencia cuántica de Vega se resolvió con un lote particularmente bueno de brownies. Incluso el temido Lord WS del vacío, seres de energía pura que habían aterrorizado la galaxia durante eones, se inscribieron en el curso básico de repostería de Betty, aunque enseñar a entidades corpóreas cómo medir el flujo resultó ser un desafío. El secreto que Betty le confió a su asesor. La clase avanzada un día. No está en los ingredientes o la técnica, está en preocuparse lo suficiente para hacer algo especial para alguien más que y asegurarse de que coman lo suficiente. La galaxia está llena de extraterrestres flacos que claramente no están recibiendo comidas adecuadas. De regreso en la cocina original de Betty, ahora preservada como un monumento histórico, Tommy se sentó con su abuela a disfrutar del té y galletas recién horneadas. El rodillo que había comenzado todo descansaba en un lugar de honor en la pared, aunque Betty todavía lo quitaba regularmente para hornear de verdad. Sabes que la abuela Tommy dijo que cambiaste fundamentalmente las relaciones entre humanos y extraterrestres. Revolucionaste la diplomacia interestelar y probablemente evitaste varias guerras. ¿Cómo se siente? Betty consideró esto mientras servía más té. Bueno, el jardín está volviendo a crecer bien desde que trasladaron esa nave Scout y la señora Henderson de al lado finalmente admitió que mis garabatos Snicker son mejores que los de ella, así que diría que las cosas están yendo bastante bien. A través de la ventana de la cocina podían ver a un joven cadete Kurak cuidando cuidadosamente las plantas de tomate restauradas de Betty, usando sus tentáculos para podar delicadamente. Las vides en la distancia, una nave de la galaxia de Andrómeda estaba aterrizando en la zona de estacionamiento diplomático recientemente designada, su tripulación presumiblemente ansiosa por inscribirse en el famoso curso de pasteles y tratados de paz de la academia, aunque Betty agregó que buscaba su rodillo con un brillo familiar en sus ojos. Escuché que los xenomorfos del sector 7 se han estado comportando mal últimamente. Podría ser el momento de otra lección de modales. Tommy vio a su abuela comenzar a preparar masa para una nueva tanda de galletas tarareando cuánto cuesta ese perrito en la ventana mientras el destino de civilizaciones enteras potencialmente pendía de un hilo. El universo parecía finalmente haber aprendido lo que generaciones de nietos terrestres ya sabían: no te metas con la abuela, especialmente cuando tiene su rodillo listo y el horno precalentado, y en algún lugar a Tommy le gustaba pensar que su abuelo Harold lo miraba increíblemente orgulloso, pero para nada sorprendido de que su rodillo mejorado cuánticamente hubiera ayudado a salvar el mundo. Después de todo, siempre había dicho que el secreto de la vida era buenas herramientas y mejor horneado.